Hermanas y hermanos, la metáfora, la parábola, la alegoría son figuras retóricas muy agradables para explicar otras realidades. Se parte de algo cercano a la gente, que se puede ver, que es familiar y que nos ayuda a entender mejor y a comprender aspectos más profundos, más abstractos, más difíciles de captar y de retener. Y en cambio la metáfora nos lo recuerda fácilmente, nos agrada porque suelen ser bellas y nos ayuda a entender mejor las realidades que queremos explicar. Sin embargo, las metáforas tienen también un aspecto un poco problemático, porque las realidades que vemos no siempre se compara la idea abstracta que se quiere comunicar y la imagen más cercana a nosotros, que hacen una comparación, pero esa comparación no se ve de forma inmediata, no se ve tan clara. Hay cosas que son parecidas, las analogías, ¿verdad? Se habla de la analogía. Dos cosas análogas se parecen, pero son distintas, ¿verdad? Y entonces, eso, si por un lado aclara, por otro lado también puede confundir. Muchas cosas podemos ver, por ejemplo, si queremos enseñar a los niños la importancia que es un trabajo disciplinado y constante para conseguir algo, y en lugar de ponernos y dedicarnos siempre al recreo, a la ociosidad, a la pereza, pues lo pone Esopo, por ejemplo, en su fábula de la hormiga y la cigarra, ¿verdad? La hormiga trabajadora, constante, acarreando siempre sus hojitas, y la cigarra cantando, ¿verdad? Bueno, entonces que llega el momento de sequía y la cigarra pues no tiene nada, no acumuló nada en el tiempo que podía cargar, que podía hacer acopio, y entonces la pasa muy mal. Y en cambio la hormiguita es entonces cuando puede satisfacerse. Sin embargo, pues a veces la relación no es tan directa. La cigarra no es que se la pase cantando todo el tiempo. Según dice, su canto es más bien una agonía porque se muere de sed, ¿verdad? Pero bueno, a Jesús le gustaban las parábolas. Y tenemos hoy una parábola de mucho impacto: el buen pastor. Todos nosotros conocemos alguna estampita en que está Jesús con su túnica blanca, cargando una ovejita sobre sus hombros, ¿no? Con su cayado. Pero bueno, en el tiempo de Jesús, por eso tiene que ver muchas veces el contexto cultural para poder entender qué quería decir. En tiempo de Jesús, sus interlocutores, los que estaban oyéndolo, muchos de ellos eran pastores, era un pueblo seminómada, y no era extraño, mientras Jesús hablaba, ver algún pastorcito que andaba con sus ovejitas pasando por ahí, ¿verdad? En cambio nosotros es una figura pues más bien bucólica, ¿no? Ya no conocemos pastores. En la ciudad no hay pastores. ¿Qué más se le ocurre a los policías de tránsito? Y hasta ellos están en vías de extinción, ¿verdad? Porque ya con los semáforos sincronizados ya ni eso se necesita. Y además, pues creo que ni en el campo, porque allá ahora ya los rebaños ya están pasando a la historia, ya son corrales con todo automatizado. Pero además, pues el contexto cultural, cuando hablamos nosotros de pastores y de ovejas, pues para México las ovejas les decimos borregos, pero en la connotación, por ejemplo, política, los borregos nos hacen alusión, nos connotan a esas masas acríticas que llega un líder y les habla bonito y llevan todos ve, y
le llega otro por otro lado, ve para la otra parte, ¿no? Y en cambio, para Jesús, en el Evangelio de hoy, esas ovejas no son tan borregos, porque dice que las ovejas escuchan mi voz, ¿verdad? Y a uno extraño no lo seguirían, porque disciernen la voz del pastor de la voz del mercenario, por ejemplo, y menos la del salteador. El salteador es el que se salta las trancas, abre la puerta del rebaño y llama a las ovejas, ¿verdad?, para que salgan. Y si no es la voz del pastor, las ovejas no hacen caso, no lo siguen, ¿verdad? Y bueno, pues en este contexto de Jesús resucitado, porque estamos en la Pascua, Jesús ya no está cuando estaban sus apóstoles, era un guía, los cuidaba, les enseñaba, pero ya después de resucitado, envía su Espíritu. El Espíritu de Cristo resucitado es el que ahora nos guía, y ciertamente que cuida de nosotros. Pero junto a la voz del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo resucitado, existen otras voces. Y somos seducidos por otras voces. Pero estas ovejas tienen sentido crítico y saben distinguir. Se requiere un discernimiento para ver que sea verdaderamente el pastor Jesús al que queremos nosotros hacer caso y seguir y confiar, ¿sí? Bucólicamente nos llamamos el pastor, que una ovejita tiene una patita mala, se le echa en los hombros amorosamente, pero ya nos dicen ahora, los borregos suelen pesar 50, 60 kilos y están bien sucios siempre, ¿verdad? Y no pueden llevarlo ahí con una túnica inmaculada, blanca, ¿verdad? Y claro, dice el Papa, pastor con olor a oveja, pues sí que no es muy agradable ese olor a oveja, ¿verdad? Está todo sucio. Pero entonces, pues la parábola, la imagen nos queda corta, ¿verdad? Pero ¿qué nos quiere decir? Y eso es importante, el significado de la imagen. El significado es que Jesús guía, que Jesús cuida. Nos evoca el Salmo 33, ¿se acuerdan ustedes? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y va por cañadas oscuras, defiende al rebaño del lobo o del salteador, protege, guía, va adelante y las ovejas lo siguen, con su cayado marca el paso y con su vara jala las ovejas que se salen del redil, ¿verdad?, el aprisco. Pero también otra vez se nos queda corta la imagen. Es un pastor que cuida de cada uno de nosotros, a cada uno la llama por su nombre, no cuida de nosotros en rebaño, así en montón, no, sino que a cada uno de nosotros sabe lo que necesitamos y está dispuesto a darnos el alimento necesario, nos protege de los enemigos. Hoy en día, hermanos y hermanas, esa necesidad de alguien que nos cuide, en quien podamos confiar, es una necesidad. Vivimos un momento del miedo, ¿no? Todos estamos en la cultura del miedo. Ya nos da miedo a salir de noche, ya qué sé yo de noche, aún en pleno día, los levantones, los secuestros, ¿no? Nos da miedo a los lobos, las casas, los salteadores se nos pueden meter fácilmente por una ventanita y abrir la puerta a los demás, ¿verdad? Miedo a respirar con tanta contaminación, miedo a comer tantas porquerías, tantas cosas que nos dañan, ya uno no sabe ni qué comer, ¿no? Miedo a todo, hasta beber el agua que no está muy potabilizada, miedo a que nos vigilen, los hackeos, nos tienen controlados, nos da miedo a las relaciones sexuales, el SIDA, etc. Es decir, vivimos en una cultura del miedo.
Y por eso la figura de un pastor que nos cuida, que nos protege de lobos y salteadores, que nos guía por cañadas oscuras, no deja de despertar en nosotros este sentimiento de confianza, de tranquilidad, de quietud, ¿no? Y dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este aprisco. Y si vemos la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo y Bernabé en Pisidia y cómo los de allá, los judíos, le arman un alboroto y prácticamente casi lo sacan. Y entonces ellos dicen, pues ya que ustedes no hacen caso, vámonos con los paganos. Los griegos que están ahí en esta comunidad de Pisidia y Antioquía, también hay griegos que se interesan por el Evangelio, por la palabra, más que los judíos, a quienes estaba destinado. Y dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este aprisco, que no son de este rebaño, pero ellos también están llamados. Y son, aquí en este caso, los paganos, los griegos, que no son judíos, no son hebreos. Y hoy en día, hermanos y hermanas, gracias a Dios, el Evangelio de Jesús, su palabra, está siendo escuchada por voces que no son de creyentes, que a lo mejor son de otras religiones, pero que coinciden en los valores del Evangelio. A lo mejor hasta ni siquiera creen en Dios, pero que prestan atención al Evangelio, a la palabra de Jesús, ¿verdad? Y luego fíjense, en la segunda lectura del Apocalipsis, ven sentado en el trono, dice aquí, el cordero que está en medio del trono será el su pastor y los conducirá a las fuentes de agua viva. Curioso, un cordero que es pastor al mismo tiempo. ¿Por qué esa dicotomía entre el pastor y las ovejas? Entre el guía y los guiados. Pues en nuestra iglesia no debe ser tan clara. Si hablamos de los pastores, se habla de la pastoral, el trabajo de los pastores. Y los pastores serían, pues, ¿quiénes? El obispo, el papa, quizá los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, qué sé yo. Pero no debe haber una frontera entre el pastor y las ovejas. Es un cordero que es pastor y un pastor que es oveja. Se confunden los planos. Mejor sería ver juntos, como rebaño, vamos a un pastor que es Jesús, cuyo espíritu no siempre está tan claro y que necesitamos juntos hacer discernimientos y juntos tomar decisiones. No está en los que hablan y los que escuchan, los que deciden y los que obedecen, sino que todos juntos como iglesia, ¿no?, fraterna, juntos vamos discerniendo la palabra, los signos de los tiempos, y nos vamos conduciendo, nos vamos posicionando ante situaciones difíciles, a ver dónde será el mejor lugar para los cristianos en este momento actual.